Cada vez que exhalas en tu mente, repite amor. Paz cuando inhalas y amor cuando exhalas. Mantente concentrada, concentrado en tu respiración. Cada vez que inhalas, en tu mente repite paz. Y cada vez que exhalas, en tu mente repite amor. Y ahora, lleva tu atención hacia tu corazón y visualiza una luz dorada en esa zona. Y cada vez que inhalas, esa luz crece un poco. Cada vez que exhalas, esa luz se contrae un poco. Y ahora visualiza cómo esa luz dorada que está en tu corazón
se conecta con la de todos tus compañeros, creando una red de conexión de corazón a corazón. Vamos a recitar la sílaba OM. Inhala profundo. Vamos a recitar el mantra de Dhanvantari. Om Dhanvantara Murtaye Namaha. Om Dhanvantara Murtaye Namaha. Om Dhanvantara Murtaye Namaha. Y agradezcamos por estos momentos que podemos compartir aprendiendo Ayurveda. Y lentamente abre tus ojos. Ok, bienvenidos a todas y a todos. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes. Hoy tenemos la clase de psicología ayurvédica, que es un tema muy interesante. Y para ello, pues le voy a pasar la palabra a Nimai, que le voy a dar la primera parte de psicología ayurvédica. Y bueno, yo les voy a dar la segunda parte. ¿Ok? Nimai. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como ya comentó Krishna, hoy toca un tema sumamente interesante, que es la psicología ayurvédica. Realmente es un tema que en Occidente aún no se da tanto a conocer, ya que pues, la psicología ayurvédica en realidad es un tema muy especializado y muy profundo, y al mismo tiempo está integrada en la pues totalidad holística, ¿no? De lo que es el Ayurveda, porque recuerden que a fin de cuentas Ayurveda, pues lo que busca sanar es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, obviamente, para sanar la mente, se utiliza lo que es la psicología ayurvédica. Sin embargo, es muy importante entender que desde la perspectiva ayurvédica no son dos ciencias divididas. No es de que, ok, tienes un problema emocional, psicológico, entonces vamos a tratarte solo emocionalmente, solo psicológicamente. Tienes un problema solamente del cuerpo, vamos a tratarte con dieta, estilo de vida, etc. En la psicología ayurvédica y en el ayurveda en general, siempre se tratan de manera paralela. Y esto es muy importante de entender. De hecho, la Ayurveda dice que toda enfermedad física tiene su paralelo mental, y toda enfermedad mental tiene su paralelo biológico.
lo que actualmente en la medicina occidental se le llama como enfermedades psicosomáticas, que desde la perspectiva de Ayurveda, todas las enfermedades podríamos decir que son psicosomáticas porque son generadas desde la mente. Y actualmente en la ciencia moderna hay algunas enfermedades o diferentes patologías específicas que consideran que son psicosomáticas. Entonces, realmente el Ayurveda sí se podría decir que ustedes lo recuerdan, vieron las 3 causas de la enfermedad. Una de ellas es la blasfemia al intelecto. Y esto es algo psicológico. Esto es algo que nos afecta directamente en cuál es la salud que tenemos en nuestra vida. Entonces, después de esta pequeña introducción, para ponernos en contexto, voy a compartirles la infografía, que como ya saben, pues va a estar igual en la plataforma. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, déjame revisar que sí estemos en la infografía correcta. Ok. Entonces, bueno, desde la perspectiva ayurvédica, lo primero a entender es que tenemos diferentes aspectos como seres humanos, que también se le puede llamar tipos de cuerpo, que uno de ellos, a ver, déjenme, es el cuerpo físico, que, bueno, básicamente es esta máquina de hueso, de carne, sangre, músculos, cerebro, corazón, órganos, etcétera, ¿no? Este es el cuerpo físico. Perdón. Que generalmente es donde identificamos la enfermedad. De hecho, es la manera más común de identificar a la enfermedad, cuando algo en el cuerpo físico falla. Pero inclusive, actualmente en la época que vivimos, estamos tan desconectados incluso de nuestro cuerpo físico, que cuando él empieza a manifestar enfermedad, le ignoramos o lo relegamos o no le prestamos atención, ¿no? Entonces, después está el cuerpo sutil. Esto es muy importante de entender, ya que el cuerpo sutil es diferente del cuerpo espiritual. Actualmente a veces en el misticismo occidental se considera lo sutil como espiritual. Por ejemplo, los chakras, los famosos chakras, a veces se considera que es algo espiritual. Sin embargo, realmente los chakras son sutiles. ¿Qué significa sutil? Significa que sigue siendo material, solamente que es de una energía material mucho más liviana, ligera o imperceptible para nuestros sentidos burdos. Entonces, cuando lleguen a la sesión de Marma Chikitsa, aquí en la semana presencial, por ejemplo, el Marma Chikitsa son puntos de presión específicos. De hecho, el Marma Chikitsa es donde nace la acupuntura china. Y todos estos puntos de presión son canales o nadis por los cuales los chakras bombean energía. Entonces, toda esa energía sutil es la que nos está, digamos, está permeando nuestro cuerpo de vida, de protección, de entusiasmo, de creatividad, de inteligencia, de percepción, de capacidad, de enfoque, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso se encarga lo que es el cuerpo sutil. Y obviamente la mente, la inteligencia y el ego forman parte de este cuerpo sutil, que ahorita vamos a definirlas más a profundidad cada una de estas. Y por último está el cuerpo causal, que es el cuerpo espiritual, que está la fuente de vida de las otras dos anteriores. Sin la fuente espiritual, sin la fuente causal, ni el cuerpo sutil ni el cuerpo físico pueden funcionar de manera correcta. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad física, obviamente sigue vivo a menos que la enfermedad física le impida. Digamos que puede un derrame cerebral, un paro cardíaco, algo que el cuerpo
ya no pueda mantener la vida dentro de sí mismo, ahí el cuerpo causal parte. Entonces, cuando el cuerpo causal parte, es a lo que nosotros comúnmente conocemos como muerte. ¿Por qué podemos reconocer que esta es la verdadera identidad espiritual? Y nuestra verdadera identidad original también. Esto lo podemos identificar porque algo puede fallar en el cuerpo físico y en el cuerpo sutil, pero aún hay vida. Por ejemplo, alguien puede tener alguna enfermedad mental, neurológica, psiquiátrica, sin embargo sigue teniendo vida, no se afecta su identidad. Porque a pesar de que el cuerpo sutil o el cuerpo físico surjan o tengan algún daño, surja algún altercado en su funcionamiento, nuestra identidad permanece. Por ejemplo, el caso más extremo, podría decir que una persona queda en un estado vegetal. O sea, básicamente ya no puede mover su cuerpo y su mente, pues no sabemos cómo está funcionando. Sin embargo, no pierde su identidad. Esa persona, si yo la conocía como Pedro, sigue siendo Pedro, porque es su identidad, independientemente de que su cuerpo y de que su mente no estén funcionando de manera correcta, su identidad permanece. Y esa identidad está en el cuerpo causal. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, parece que no. ¿Sí está siendo claro? Sí. Muy bien. Entonces, déjenme abro la otra infografía. Ok. Entonces ya vamos a entrar a los conceptos ayurvédicos de la psicología ayurvédica específica. Y hay dos muy importantes, que es el karma, las acciones que realizamos. A veces el karma se le ve como algo muy místico, algo muy esotérico, algo muy mágico. Sin embargo, el karma es tan simple como pues Newton lo describe en su tercera ley de física, ¿no? De cómo toda acción conlleva una reacción. El problema en física es que solamente se aplica a la materia. Y en la tradición védica se entiende que también permea o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida siempre tiene una reacción. Entonces, para aterrizarlo en psicología ayurvédica, todas estas acciones, ya sean micro o macro acciones, generan samskaras, que estos samskaras son impresiones mentales. Y esas impresiones mentales lo que generan es un condicionamiento. Por ejemplo, la típica frase de es que yo soy así. Eso significa que ya estás condicionado a eso específico. No sé, digamos que para una disciplina correcta, tienes el reto de levantarte temprano. Entonces, tú tienes dos opciones. Puedes decir, no, es que para mí es imposible levantarme temprano, yo soy así. O puedes decidir, no sabes, es que yo quiero levantarme temprano. Entonces, en el primer caso, el samskara, la impresión mental y el condicionamiento está tan arraigado que te ha hecho creer que ese condicionamiento es parte de tu identidad. Sin embargo, pues obviamente no es parte de tu identidad, es simplemente un condicionamiento adquirido, que también puede ser conocido como un patrón limitante. Y también puede haber samskaras positivos. Estoy dando un ejemplo negativo, sin embargo, también puede haber samskaras positivos. Puede haber personas que tengan el samskara positivo, el condicionamiento positivo, de que si no comienzan desde temprano su día, sienten que su día no les rinde igual, que bueno, de hecho, si obviamente cuando te levantas temprano tienes mucho más tiempo, o que sienten que su día no está completo, etcétera, ¿no? Entonces, los samskaras y el karma, es muy importante entenderlo, no es solamente negativos. También existe el karma y el samskara positivo desde una perspectiva psicológica. ¿Vale? Entonces, ya vamos a pasar a
identificar los diferentes niveles del cuerpo sutil o del órgano emocional desde la perspectiva ayurvédica. Lo primero es mana o mente. Estoy yendo un poco rápido y yendo con los detalles específicos para acentuar las ideas, para si ustedes tienen dudas específicas de lo que leyeron en su manual o de lo que estoy diciendo, con todo gusto me puedan comentar, ¿vale? Entonces, bueno, el primer nivel es manas, mente, que se encarga básicamente de pensar, sentir y desear. Esto es muy importante desde la perspectiva psicológica y ayurvédica, porque en realidad un tratamiento en psicología ayurvédica se basa en poder identificar y llevar conciencia en qué momento estamos tomando decisiones mentales y en qué momento estamos tomando decisiones racionales o intelectuales. Entonces, es muy importante identificar cómo se mueve nuestro pensamiento. Entonces, cuando nuestro pensamiento está sintiendo, deseando y revoloteando, una cualidad muy importante de la mente para identificarla es que le cuesta muchísimo trabajo estar en el presente. La mente siempre está recordando de, ayer hice esto, el año pasado, esto, aquello, o siempre está planeando a futuro. Mañana tengo que hacer esto, o voy a hacer aquello, etc. De hecho, por ejemplo, esa planificación eterna, ¿no? De, es que mañana, ahora sí voy a hacer esto, esto y esto y esto que quiero hacer, ¿no? Esa es siempre la mente, porque a la mente le cuesta mucho trabajo hacer las cosas ahorita en el presente. Entonces, ella siempre lo pospone para mañana. Entonces, es una manera de identificar ese flujo de ideas, identificar que estamos trabajando a nivel mental. ¿Cuál es el problema de trabajar a nivel mental? Es sumamente instintivo y pasional, ya que está desprovista de inteligencia. La mente simplemente quiere conseguir lo que sea más gratificante para este momento. Y eso es en base a su condición. Lo voy a explicar un poquito más a detalle ahorita con Buddhi. Buddhi, inteligencia, básicamente se encarga de 3 cosas, que es determinar la verdad, la percepción de alerta y el samadhi, que eso es como desde la perspectiva de que nos está ayudando a trascender. Ahora, es muy importante entender la diferencia entre intelecto e inteligencia. En psicología ayurvédica esta diferencia es, digamos, muy marcada, porque desde la perspectiva de los sabios védicos, la inteligencia parte de primero saber cuál es tu verdadera identidad. Todo lo que parte de eso, de reconocer cuál es tu verdadera identidad, es inteligencia. Y todo lo que te arraiga o te confunde a no reconocer cuál es tu verdadera identidad puede ser intelecto. Entonces, básicamente, ellos hacen la diferencia entre lo que te ayuda a trascender y lo que simplemente te enreda más en este mundo. Entonces, si queremos ponerlo de una manera mucho más simple, básicamente la inteligencia es aquello que apunta a algo metafísico o espiritual, y el intelecto es lo que nos ayuda a entender este mundo material. ¿Por qué los sabios hacían esto? Porque obviamente desde una perspectiva de desarrollo personal, si no sabes en qué punto A te encuentras, es imposible que llegues a un punto B. Entonces, por eso para ellos era vital primero entender cuál era su verdadera identidad. Entonces, en la psicología occidental, generalmente se evalúan solamente estos 2 niveles, la mente y la inteligencia. Ahora es muy importante entender que hay 2 flujos de pensamiento. Hay un pensamiento ascendente y hay un proceso de pensamiento descendente. Y los 2 son importantes y ninguno es ni bueno ni malo. Recuerden que siempre en la tradición védica, ayurvédica, el conocimiento busca trascender esa dualidad de bueno y malo. Entonces, ¿qué es el conocimiento ascendente? El conocimiento ascendente es el que va de la mente a la inteligencia, que básicamente es el filtro con el que percibimos toda la realidad. Cómo la mente le presenta esa información a la inteligencia para que la inteligencia decida. Entonces, ahora, lo importante es dónde se toma la decisión.
si se toma en el proceso ascendente o si se toma en el proceso descendente. Que el proceso descendente es el proceso racional. Es el proceso en el que la mente absorbe la información, la manda a la inteligencia la razona y ese conocimiento razonado otra vez desciende a la mente y se toma la decisión. Entonces, los dos flujos de pensamiento son importantes. El instintivo nos ayuda a salvarnos la vida. Por ejemplo, llega un tigre, que yo creo que ninguno de nosotros se ha cruzado con un tigre en su vida, y se lo han hecho, qué bueno que siguen vivos. Pero digamos que te cruzas con un tigre. Entonces, tienes que tomar una decisión racional, no, perdón, instintiva, rápida, no racional. Porque si te pones a pensar, ¿será que el tigre me va a comer? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que si corro? ¿Será que no corro? ¿Será que me subo al árbol? O sea, si uno racionaliza demasiado, ya el tigre te está comiendo casi seguramente. Entonces, eso es una decisión instintiva. Tienes que correr, subirte a un árbol y listo, salvar tu vida. Entonces, eso es un conocimiento ascendente. Ahora, eso puse un ejemplo súper extremo para que se diera a entender cómo funciona el instinto y cómo obviamente tiene su función específica. Y a lo largo de nuestro día a día real, nosotros utilizamos nuestro instinto para muchísimas cosas. Desde que el fuego me quema, quito la mano, que si estoy manejando y un tipo se me cruza, yo tengo que reaccionar de manera instintiva. Todo eso tiene que ser proceso ascendente, que no tiene que pasar por la razón, porque si no, nos complicaríamos mucho la existencia. Sin embargo, obviamente para las decisiones importantes en nuestra vida, sí es esencial utilizar el proceso descendente, el proceso racional que viene desde la inteligencia. Algo que, por ejemplo, podría estar en intermedio, podría ser comer. Alguien puede decir, no, es que comer es algo instintivo, no, pues yo tengo hambre y como lo que se me antoja. Ese es un proceso ascendente. O sea, cuando una persona es incapaz de controlar su dieta, es porque está comiendo de una manera instintiva y está funcionando en su mente de una manera ascendente. Simplemente come de manera impulsiva, instintiva. Sin embargo, obviamente en Ayurveda, como sabemos, con los doshas, los hábitos, el estilo de vida, hay que empezar a racionalizar. Y entonces ahora el comer se vuelve un proceso descendente, en el que recibimos la información, la racionalizamos y entendemos que es lo mejor para nosotros. Entonces, espero más o menos haya quedado claro cómo funcionan estos dos procesos. Y también recuerden que a fin de cuentas, en base a los samskaras, en base al condicionamiento, nosotros filtramos la realidad. Siempre se dice, es muy común en Ayurveda, que se dice que nosotros no vemos la realidad, nosotros las filtramos. El condicionamiento es como si yo tengo unas gafas en este momento que fueran de color azul, pues yo todo lo vería azul. Entonces, de esa manera funciona el condicionamiento. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque la mente y la inteligencia van a funcionar en base a nuestro condicionamiento. Esto es muy importante de entender. Y por último, está Chitta, la conciencia interna, que básicamente es donde se administra la memoria, la que se encarga de darnos descanso en el sueño y también la que nos ayuda a llegar a Samadhi. Si ustedes investigan un poco referente al sueño, se darán cuenta que hay muchísimas opiniones cruzadas entre psicólogos, médicos, la neurociencia y todo, de qué es el sueño. En realidad, con la ciencia empírica, como la conocemos, la ciencia occidental, no se ha podido definir qué es el sueño, porque a fin de cuentas el sueño es algo muy antimaterial, como para definirlo con una ciencia empírica tan burda. Entonces, en realidad, a la ciencia occidental realmente le intriga muchísimo qué ocurre durante el sueño y lo más importante,
porque necesitamos el sueño. En la neurociencia, lo más que se ha llegado es de que los procesos neuronales, las conexiones neuronales empiezan a arraigar y genera, pues puede generar desequilibrios psiquiátricos muy fuertes como esquizofrenia, bipolaridad, depresión, etcétera, ¿no? O sea, el no dormir es casi, bueno, no es casi, es mortal para un ser humano. Sin embargo, sabemos la necesidad, pero no sabemos qué es lo que ocurre durante el sueño y por qué nos revitaliza, porque eso es lo que debería ocurrir en el sueño. Sabemos que actualmente a veces no ocurre en un 100% que uno duerme, mas no descansa, que eso es muy importante diferenciar en Ayurveda cuando se está durmiendo y cuando realmente estás durmiendo y descansando. Estoy explicando esto porque lo que se explica en Ayurveda es que lo que ocurre durante el sueño es que nuestra mente y nuestra inteligencia, manas y buddhi, se refugian en chitta, en nuestra conciencia interna, que es la que está más cerca del alma. Entonces, eso revitaliza nuestra mente, revitaliza nuestra inteligencia. Entonces, este es el proceso básicamente de sueño. Lo que hacen es cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestra mente y nuestra inteligencia se refugian en chitta, básicamente como para recargar energía, como que se enchufan otra vez a la fuente, que es el alma espiritual. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Vamos a pasar a las 3 gunas ahorita. ¿Sí, Ramachandra? ¿Los samskaras están en Chitta o dónde están? Los samskaras se guardan en chitta, así es. Sí, de hecho los samskaras en la tradición védica pues acepta lo que es la reencarnación de cómo esta alma espiritual va de cuerpo en cuerpo dependiendo sus deseos y todo este estructo sutil, lo que es mente, inteligencia y chitta, nos acompañan de cuerpo en cuerpo y los samskaras también nos acompañan. Entonces, de hecho, no sé si recuerdan esa parte del manual, también es muy importante que la definición de la personalidad, porque ese es un problema siempre en la psicología infantil, de que se quieren así generalizar el mismo sistema educativo para cada niño. Sin embargo, cada niño ya viene con diferente personalidad. Por supuesto, nuestras experiencias desde niños hasta ahorita, digamos que van afectando o beneficiando nuestra personalidad. Sin embargo, un niño, un bebé de 6 meses, 1 año, 2 años, es muy evidente que ya se les va notando su propia personalidad. También de repente obviamente imitan al padre, imitan a la madre, pero sí tienen una personalidad definida. Y en psicología occidental, la fuente de la personalidad es algo desconocido. Y en ayurvédica se entiende pues que en realidad son el condicionamiento, los samskaras que ya venimos acumulando pues de muchas vidas, ¿no? Que hemos ya transcurrido. Por eso cada niño pues tiene su propia personalidad y y la pedagogía o la educación que se le necesita dar pues es especializada. Así como en Ayurveda la salud es en base a los doshas y es personalizado, también la educación y la pedagogía pues sigue esa misma línea. Vi que había mensajes aquí en el chat. A ver, déjenme lo abro. Nimai, porque decía en el manual que podíamos usar Chitta como para alcanzar esta conexión con Dios, porque está más cerca del alma, pero pues en general, bueno, desde mi punto de vista, la mayoría de las personas como que están atados a muchísimos samskaras, ¿no? Entonces, no sé. Sí, o sea, es que a fin de cuentas, por eso el proceso, bueno, aquí ya entramos, o sea, porque identificarte con tu alma es, es el proceso de la autorrealización, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, para eso se deben trascender los samskaras, se debe trascender los samskaras y el karma. Y para eso se debe seguir el proceso primero de llevar conciencia a nuestro mundo interno, que para eso es la meditación. De hecho, obviamente una de las terapias, digamos, esenciales en psicología ayurvédica es la meditación, ¿no?
A veces la meditación o sea, a veces sí es un proceso muy bonito, que te llena de tranquilidad, te llena de paz. Sin embargo, la meditación real, la que te ayuda a evolucionar hacia la autorrealización, es aquella que te lleva a confrontar tus samskaras, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias, todo, ¿no? Entonces, cuando el manual se explica que Chitta es la que nos ayuda a acercarnos a Dios por la que está más cerca del alma, y ahí es donde están los samskaras, es porque justamente los samskaras es lo que forman nuestro ego o nuestra identidad material falsa que nos aleja de la divinidad, que nos aleja de Dios. Entonces, de hecho se explica que la última capa es incluso entre Chitta y el alma, es el ego falso, nuestra falsa identidad material. Entonces, es lo que debemos trabajar, trascender, identificar para poder cada vez vincularnos más con Dios. Esto no significa que lo material nos desvincule de Dios, porque a fin de cuentas, lo material también es parte de la creación de Dios. Esta cuestión dual de lo material es malo y lo espiritual es bueno, es muy occidental. En realidad, desde la perspectiva védica, tanto lo material y lo espiritual son energías de Dios. El problema es el ego falso que nos hace creer que nosotros podemos explotar este mundo material a nuestro propio beneficio de manera egoísta. Entonces, el verdadero problema es el egoísmo con el que nosotros vemos la materia y no la materia como tal. Entonces, me dicen que hay una pregunta pendiente de Juan Carlos y de Alex. Juan Carlos, ¿es necesario considerar impresiones positivas o negativas? Juan Carlos, ¿puedes desarrollar un poquito más la pregunta? ¿En qué sentido? Está por ahí Juan Carlos. Bueno, si no paso a la pregunta de Alex. ¿Cómo explica la Ayurveda el desapego del intelecto para evolucionar y trascender? Pues básicamente, el desapego, primero es que el desapego es esencial, no solamente en un proceso de trascender y evolucionar, sino incluso para tener una vida mucho más tranquila. Porque yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que lo primordial en este mundo es que nosotros no controlamos pues todo. Básicamente siempre pueden ocurrir cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que todos aquí teníamos planes para este 2020 y de repente ocurrió una pandemia mundial y ya nuestros planes, pues muchos no se pudieron llevar a cabo y otros sí, ¿no? Entonces, el desapego, desde la perspectiva ayurvédica, es vital en el aspecto de la salud, en el aspecto psicológico, en el aspecto de trascender, porque el desapego te genera la tranquilidad y el enfoque que necesitas para cualquiera de los procesos, para poder sanarte, para poder trascender, para poder encontrar tu verdadera identidad, porque también eso es muy importante, desapegarnos de este cuerpo, desapegarnos de esta mente, desapegarnos de este intelecto. Entonces, el desapego al intelecto como tal, específicamente, debe estar enfocado en usar las herramientas que nos ayuden en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, podríamos decir que toda esta tecnología computacional, de internet, etcétera, son obras del intelecto, ¿no? Desde la perspectiva védica. Sin embargo, nosotros las utilizamos como herramientas para poder cultivar la inteligencia. Entonces, no sé si más o menos logré responder tu pregunta, Alex. Y sí, gracias. Por nada. Debemos establecer qué es el sueño o para qué es el sueño, considerar como dual lo que percibimos y respuestas. Ya entendí tu pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias. No, siempre que estemos en nuestro mundo interno, es muy importante no juzgar. La cuestión de positivo o negativo es juzgar.
Y dentro de nuestro mundo interno, por más duro que sea, porque siempre nos han hecho creer que algo tiene que ser o bueno o malo. Y en nuestro mundo interno, nada es ni bueno ni malo. En base a nuestro condicionamiento y la interpretación que le demos, las impresiones pueden afectarnos de manera positiva o pueden afectarnos de manera negativa. Sin embargo, cuando uno esté trabajando en este mundo interno, es muy importante, de hecho, volviendo a la pregunta de Alex del desapego, de desapegarse de ese condicionamiento de la dualidad. Inclusive una práctica muy buena, por ejemplo, con las emociones, es no ponerles nombres, solo sentirlas. Porque, por ejemplo, yo puedo sentirme feliz sin darle el concepto de feliz. O sea, yo la felicidad la siento, no necesito conceptualizarla. Entonces, es muy importante siempre en nuestro, pues, si están en un autoanálisis, en un autoconocimiento, las ideas que surjan, los sentimientos que surjan, los condicionamientos que identifiquen, no los juzguen. No se, digamos, caiga en esa dualidad, que a fin de cuentas también es un condicionamiento. Y si lo hacemos de esa manera, pues va a ser muy complicado poder realmente evolucionar o trascenderlo, porque vamos a estar autoanalizándonos desde un condicionamiento ya preestablecido. Y el punto del autoanálisis es justamente tratar lo más posible de no dejarnos llevar por los condicionamientos que ya tenemos, ¿no? Que por supuesto que todos los tenemos. Entonces, vamos a pasar al tema de las gunas. Básicamente, las gunas, para poder resumir la idea antes de pasar a una por una, las gunas se le llama modalidades porque en español sería como el modo o la intención con la que hacemos las cosas. Entonces, desde la perspectiva ayurvédica, todo lo que hacemos está en alguno de los tres modos o la mezcla entre ellos. Entonces, como se explica en su manual, lo primero, por ejemplo, un tipo vata, cuando está en sattva, básicamente, a ver, dame un segundito. Ok. La primera se los defino uno por uno, para que estemos todos coordinados. Pero primero, la primera modalidad, la más elevada y a la que todos aspiramos poder alcanzar, es la modalidad de la bondad o sattva guna. Obviamente la modalidad de la bondad es aquella que nos llena de conocimiento, nos mantiene motivados, inspirados, nos llena de vida, nos permite incluso trascender, nos da ese sentimiento de felicidad, nos da ese sentimiento de bondad, de bondad en un sentido no de la modalidad, sino en un sentido de ser buenos. Porque algo muy importante dentro de nuestra identidad espiritual es que buscamos siempre ser buenos. Eso es algo, por eso siempre queremos esta idea de bueno, malo, bueno, malo. Eso es porque el alma siempre, en base a este condicionamiento, siempre pues quiere ser bueno. Entonces, todo esto se alcanza en la modalidad de la bondad. La modalidad de la pasión es aquella que nos ayuda a crear cosas. Básicamente, actualmente tenemos una connotación de pasión más como propósito de vida, porque sabes, como encuentra tu pasión, encuentra aquello que te motiva, encuentra aquello que es lo que más quieres hacer en tu vida. Sin embargo, en el concepto de las modalidades no nos estamos refiriendo a eso, sino más bien nos referimos a la energía pasional creativa. Que la cuestión con la pasión es que nos apega mucho a este mundo. Porque yo me esforcé por comprar ese carro, entonces es mi carro. La pasión nos arraiga mucho al yo y lo mío. Al yo falso, obviamente, a la identidad falsa material, y a lo mío, ¿no? A lo que logro acumular, mi casa, mi carro, mis hijos, mi familia. Entonces, obviamente, no tiene nada de malo
tener, digamos, nuestro patrimonio, como se le llama. Sin embargo, el problema, volvemos al punto, es esa mentalidad egoísta de que todo esto es mío y yo lo controlo, y básicamente esa mentalidad de yo lo creo, yo lo mantengo y si quiero lo destruyo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De ese yo y lo mío. Y la última es tamas, que es la inercia, que básicamente es el estado más bajo de conciencia, que simplemente te dejas llevar por la vida, lo que ocurra. Por ejemplo, a veces esta mentalidad de no, lo mejor es pues no hacer planes, porque a fin de cuentas todos los planes salen mal, ¿para qué me esfuerzo? Que se puede disfrazar de un desapego, en realidad es inercia, es simplemente te estás dejando llevar por los procesos mentales, ¿no? Todo lo que es el consumo de drogas, estupefacientes, estimulantes, todo eso nos arraiga en la inercia, porque lo que es todas esas sustancias, básicamente lo que hacen es dejarnos arrastrar por la mente. Entonces, es el, digamos, la modalidad en la que menos se desea estar. Entonces, ya aplicándolo a cada uno de los doshas, a cada uno de los doshas los afecta de manera específica. Por ejemplo, a un tipo vata, cuando está en sattva, se mantiene muy inspirado. O sea, recuerden que vata todo el tiempo tiene muchas ideas. Entonces, cuando todas esas ideas las puede, digamos, ir llevando a cabo, es que se encuentra en la modalidad de la bondad. Entonces, está constantemente inspirado. Si se encuentra en rayas, vata se vuelve muy ansioso, porque recuerden que la pasión es mucha intensidad. Entonces, la intensidad a un vata lo pone muy ansioso. Y por último, un vata ansioso se vuelve muy es autodestructivo, ya que, pues, como se siente tan ansioso, se siente tan preocupado, tan descontrolado, que la única manera que tiene es evitarse a sí mismo, ¿no? Entonces se autodestruye, puede ser física o mentalmente. Pitta, cuando está en sattva, es súper enfocado, pero no enfocado agresivo, porque en sattva no hay agresividad, la agresividad es más de rayas, de pasión. Entonces, eso es un enfoque, digamos, proactivo, le llamaría yo. Entonces, él está súper enfocado. En rayas, o sea, ya se imaginarán, un pitta en pasión es como está en su mole. Se ve muy iracundo, es muy enojón. De hecho, un pitta debe tratar de evitar estar en rayas lo menos posible, porque es justamente cuando se vuelven muy agresivos, muy ofensivos. Es como esa personalidad de no me importa nadie ni nada, yo hago lo que yo quiero con mi vida. Eso es muy dañino para los demás y para sí mismo. Y ya en tamas, pues ya sí se vuelve violento físicamente. Entonces, si es siempre tamas, si queremos etiquetarlo un poco dentro de la dualidad, tamas siempre va a ser negativo. La única circunstancia en la que es esencial tamas es cuando vamos a dormir. Para dormir necesitamos inercia. Es el único momento en que te dejas llevar por el sueño y listo. Y cuando te despiertas, obviamente, pues vences ese tamas, ¿no? Debe haber otras circunstancias en las que se necesita tamas, pero es la que recuerdo en este momento. Y kapha, cuando está en sattva, en bondad, es muy compasivo. Son personas súper dispuestas a ayudar, son muy buenos amigos. Bueno, las cualidades que ya conocen de kapha, sí, muy enfocadas hacia la compasión. En rayas se vuelve muy terco, le cuesta mucho cambiar su idea. Cuando está muy arrastrado por la pasión, hacia un kapha, él es súper, súper difícil cambiar de idea. Que de hecho, en general, esto es un reto para los kapha, ¿no? Y en tamas, un kapha se vuelve sumamente depresivo. Empiezan a comer en exceso, no les cuesta mucho trabajo encontrar motivación, entonces generan muchísima depresión.
Entonces, es muy importante. ACAPA, en general, siempre se siente un poquito arrastrado por la inercia, ya que a ACAPA en general le cuesta mucho trabajo encontrar motivación o inspiración. Entonces, pues básicamente es importante desde esa perspectiva de psicología ayurvédica, ustedes cuando apliquen este proceso con sus pacientes, poder reconocer en qué modalidad su paciente está tomando decisiones para que ustedes lo ayuden a cambiar la perspectiva de esa modalidad. O sea, por ejemplo, si ustedes consideran que está mucho en tamas, en inercia, y por eso no puede seguir la dieta, no puede seguir el estilo de vida, no puede seguir tal consejo, etcétera, deben ayudarlo por lo menos, si está en tamas, subirlo a rayas, a pasión, porque la pasión por lo menos lo va a motivar a hacer cosas. Entonces, y si, por ejemplo, si es una persona que ya está mucho en pasión y que la pasión le está haciendo daño, es un pita, ya le está causando gastritis, esto, aquello, hay que tratar de subirlo a la bondad. Entonces, esto de las modalidades es muy importante identificarlo para saber en qué estadio se encuentra el paciente y poder ubicarlo en el estadio siguiente. También recuerden que no son líneas marcadas. O sea, no es de que o estás en tamas, o estás en rayas, o estás en sattva. No. De hecho, las tres modalidades siempre están mezcladas en nosotros, ¿no? O sea, a veces que estás en tamas y en rayas, o a veces estás en tamas y sattva, y a veces estás en rayas y tamas, rayas y sattva. Siempre hay muchas mezclas. Entonces, digamos, de la mejor manera que ustedes puedan identificar en qué modalidad se encuentra el paciente, va a ser más fácil ayudarlo a subir tantito, ¿no? Es como una escalera muy gradual. Y ya de manera, eso es de manera terapéutica para los pacientes y de manera personal, uno como terapeuta, bueno, y de hecho en general la mayoría de seres humanos, debemos buscar vivir en la bondad, porque eso es lo que nos va a dar verdadera satisfacción, felicidad, tranquilidad. ¿Cuál es el problema de la bondad? Porque la bondad también tiene un pequeño detalle, y es que la bondad nos mantiene apegados a esa felicidad, satisfacción y ese sentimiento de soy bueno. Ese es el problema de la bondad. Entonces, y eso puede generar un ego. No sé si se han, por ejemplo, cruzado con personas que están en un sendero espiritual y ahora consideran que son muy buenos espirituales. Y eso también genera otro ego. Entonces, es muy importante volvemos al punto que estábamos viendo en la infografía pasada, no dejarnos arrastrar por los condicionamientos del ego. Y bueno, me gustaría terminar nomás con una idea que es muy importante para entender de las modalidades. La bondad unifica, concilia. Eso es una cualidad de la bondad. Muchísimos problemas de nuestra sociedad, políticos, sociales, económicos, se podrían resolver si los seres humanos tomáramos las decisiones en la bondad, porque la bondad unifica, concilia. Siempre que ustedes tengan una idea conciliadora, esa idea surge de la bondad. Las ideas que dividen surgen de la pasión, porque es yo y lo mío. Entonces, como tú tienes tú y lo tuyo, tú y yo somos diferentes y nos dividimos. Algo muy claro, ya sé que no es buena idea poner ejemplos de política, pero en la política es muy marcada la pasión, porque es mi partido contra el tuyo y nosotros estamos bien y tú estás mal, ¿no? Entonces, y no importa todas las ideas que tú des, todas están mal porque tú estás mal. Y todo lo que yo diga, aunque a veces diga algo malo, estoy bien porque todo lo que yo hago está bien. Entonces, esa es la manera de identificar la pasión, porque la pasión divide. Siempre que nuestras ideas nos estén alejando de la otra persona, dividiéndonos, estamos pensando en la pasión. Y cuando no estamos ni dividiendo, ni unificando, simplemente nos vale, es así como de, ya no me importa nada.
ahí estamos siendo arrastrados por la inercia. Que a veces hay circunstancias en las que es necesario porque si, a lo mejor hay un tipo de persona o una circunstancia en la que no vale la pena hacer un esfuerzo por tratar de conciliar por la, digamos, el condicionamiento o la naturaleza de la otra persona. Entonces a veces es necesario pues un poco de desapego. Sin embargo, siempre es importante tratar de situarnos más bien en la idea conciliadora dentro de lo posible. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, que justito ya me pasé un par de minutos, que me reviso aquí el chat. Ok, bueno, había una pregunta de Alex, pero Krishna ya la contestó. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, comentario. Nima, yo quiero preguntar algo. Ya ves que en el Bhagavad Gita también se habla mucho de las gunas y pues se ve mucho como que es no deseable estar sobre todo en tamas y en rayas, pero, o sea, desde nuestra perspectiva, en ocasiones está bien como pasar a esas gunas, ¿cierto? Como movernos o usarlas en algunos momentos. O sea, si las vas a decidir usar de manera consciente, a veces sí es necesario. O sea, por ejemplo, si... no es por ejemplo, a veces quiero poner un ejemplo muy específico. Digamos que te vas a dormir y no puedes dormirte porque estás en rayas, estás mucho en pasión y no te puedes tranquilizar. Entonces, podrías decirte que tienes dos opciones. Puedes ponerte en la bondad para tranquilizarte y dormir, o puedes ponerte en inercia para tranquilizarte y dormir. Ponerte en inercia puede ser mucho más fácil que subirte a bondad. Entonces, de una perspectiva terapéutica, sí a veces las usamos. Ahora, también la realidad es que todos estos cambios de las modalidades nos ocurren de manera inconsciente, en un sentido de que no lo decidimos. De un ejemplo en el que estamos decidiendo. Sin embargo, lo que dice, o sea, en referencia del Bhagavad Gita, que de hecho si gustan revisarlo, si no mal recuerdo es el capítulo 15, el que habla de las modalidades de la naturaleza material, las gunas, y las explica a detalle, identifica cómo funcionan cada una. Lo que ocurre es que nos afectan de manera inconsciente. Y lo que estamos hablando aquí es a través de la razón, hacerlo consciente y ver cómo nos están afectando y cómo podemos ayudarnos a evolucionar. Siempre en la perspectiva de las modalidades hay que buscar ir hacia arriba, no hacia abajo, no hacia Tamaguna. O sea, eso nunca es recomendable. O sea, como en el caso del sueño puede ser más fácil, sin embargo siempre es más recomendable ir hacia arriba si lo estamos haciendo de manera consciente. Pero sí, de manera inconsciente va a haber momentos en los que nos va a arrastrar la inercia, va a haber momentos en los que nos va a arrastrar la pasión e incluso va a haber momentos en los que nos va a arrastrar la bondad. El problema ahí es la inconsciencia y el reto es llevar las tres a la conciencia, ¿no? Que es algo racional. Gracias. Y por ejemplo, ya por último, no sé cómo yo podría hacerle para explicarle a alguien, a una persona, pues que no está muy metida como en, no sé, como en la espiritualidad, el que pase de rayas a sattva. No sé cómo explicarle. No, explícaselo de manera pragmática, como algo práctico, más que como unas modalidades o algo. Explícale que está teniendo un problema, que está viviendo una vida con demasiada intensidad y debe aprender a vivir su vida con más tranquilidad. Nunca le explicaste ni rayas ni sattva. Simplemente ves cuál es la cualidad de la pasión que le está afectando y cuál es la cualidad de la bondad que lo puede beneficiar, sin necesidad de explicarle las modalidades, porque a veces te puedes meter en un dilema filosófico innecesario y al paciente siempre hay que buscar la manera de que sea lo más fácil posible. De hecho, en filosofía hay un concepto, justo se me fue el concepto ahorita que quería decirlo,
de que entre más simple puedas explicarlo, mejor. Y así debe ser con los pacientes siempre. A los pacientes nunca le expliquen lo más complejo. La idea compleja, aterrízaselos lo más simple, cómo se van a beneficiar y cómo lo van a aplicar. Y listo. O sea, por ejemplo, de intensidad a tranquilidad y qué va a hacer para sentirse más tranquilo. Puedes recomendarle pranayama, puedes recomendarle yoga nidra, puedes recomendarle meditación, puedes recomendarle hatha yoga. Ya depende, ¿no? Pero sí algo que sea súper aterrizado y práctico. Y muchas gracias. A ti, Ramachandra. Entonces, quedan aquí una pregunta de Juan Carlos. ¿Considerar que el comportamiento del ser humano manifestado por sus actitudes buenas o malas en modalidad inconsciente, su propósito en mantener el flujo de energía idóneo para las funciones de su cuerpo? Pues sí se podría considerar, o sea, se podría considerar que el comportamiento nos ayuda a enfocar, ¿no?, esa energía para que el cuerpo funcione de manera ideal. ¿Sí me explico con la pregunta? Hola. A ver, ¿puedes desarrollarla un poquitito? Sí me quedé, te vi como que te quedaste de que me está preguntando, ¿no? O sea, sí es interesante. A lo que voy es esto, mira. Lo que yo me doy cuenta que muchas de las personas, sus actitudes, o sea, todo viene, o sea, el cuerpo físico, el cuerpo denso utiliza tus cuerpos sutiles. No es al revés, sino que el cuerpo físico solicita la ayuda de una forma inconsciente. ¿Sabes qué? Para una forma de mantener una energía, porque si te das cuenta, tienen horarios del día en cual tienen pensamientos de algún tipo y son en el momento que si los interrogas previo, están entrando en un estado de fatiga, de no energía. Vamos a hablar de no fatiga, o sea, cualquier síntoma que tú quieras, no energía simplemente, ¿no? Entonces, un pensamiento se convierte en una emoción y una emoción se convierte en una actitud. Y al final de cuentas es lo que vemos de la persona, las actitudes que tú tomas, ¿no? Entonces las podemos calificar como buenas y malas en el aspecto externo, pero para la parte interna del cuerpo no hay bueno ni malo. O sea, ¿por qué? Porque las células no tienen polaridad. O sea, simplemente reciben la señal. ¿Y qué es lo que reciben? Pues cada vez que las personas tienen un estado emocional alterado, pues obviamente es una descarga de adrenalina y cortisol, o sea, las glándulas encargadas de las emociones. Y eso es energía, se traduce en automático en energía. Entonces, obviamente las personas que tienen cierto déficit o cierto grado de desnutrición manifiestan estos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque si tú te pones a platicar con una persona después de comer, todo el mundo es feliz. No te vas a pelear con alguien después de comer. No puedes. Sí, el único, respecto a toda la idea que comentaste, Juan Carlos, muchas gracias por desarrollarla. En Ayurveda, ya sea que el cuerpo denso necesita el cuerpo sutil para algo o el cuerpo sutil ocupa para el cuerpo denso, siempre trabajan sincronizados, trabajan juntos. O sea, como tú mencionas, las energías, sí, no hay positivo, no hay negativo, trabajan en conjunto para lo que necesitan y como tú dices, hay respuestas biológicas, neurológicas. O sea, ya externamente sí se pueden calificar como positivas o negativas, pero internamente simplemente es una respuesta del condicionamiento que tiene la persona y, digamos, la acción, ¿no? Lo que está recibiendo él y cuál es su reacción natural en base a su condicionamiento. Entonces, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a descansar ahorita 5 minutitos porque ya nos pasamos un poquitito del tiempo porque ahorita Krishna va a explicar ahorita otros temas que también son bastante complejos. Entonces, 10:15, Krishna, ¿está bien que regresemos? Sí. Ok, entonces tenemos 5 minutitos para que se estiren un poquito. Disculpen que sí como corté un poquito de tajo, es que para no extendernos tanto, pero igual si quieren, ahorita al final podemos repasar las últimas preguntas, ¿vale? Entonces nos vemos 10:15. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, Nimai. Un gusto, gracias a ti.